Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, hoy estoy un día más con vosotros para poder compartiros la palabra que se encuentra en Primera de Reyes, versículo 1, verso 1. Dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mí, señor el rey, una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y entrará en calor, mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisagá, su manita, y la trajeron al rey, y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Agüí, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corrían delante de él, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle por qué hace así. Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sirvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sodó y Benaía, hijo de Joada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías, y matando a Adonías ovejas, vacas y animales gordos junto a la peña de Jereel, la cual está cerca de la fuente de Rogel. Convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Entonces habló Natán a Bersabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agüí, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo, para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías, y estando tú aún hablando con él, con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones? Entonces Bersabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisá su manita le servía, y Bersabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convocado a todos los hijos de Israel, y ha convocado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas Salomón tu hijo no lo ha invitado. Entre tanto, rey
Señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declare quién se ha de sentar en el trono de mi Señor el Rey después de él. Versículo 23. Y dieron aviso al rey diciendo: he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey, inclinó su rostro a tierra y dijo Natán: rey, señor mío, ¿ha dicho tú, Adonía, reinará después de mí? Y él se sentará en mi trono, porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Y he aquí, están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho: viva el rey Adonía, pero ni a mí, ni tu siervo, ni al sacerdote Sodó, ni a Benaía, hijo de Joada, ni a Salomón, tu siervo, ha convidado. ¿Es este negocio orden por mí, señor el rey, sin haber declarado a tu siervo quien se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Versículo 33. Y el rey le dijo: toma con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gión, y allí lo ungirás el sacerdote Sodó y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompetas diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros delante de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey, de la mano que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sodó, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gión, y tomando el sacerdote Sodó el cuerno de aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompetas, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y tocaban la gente con flautas y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonía y todos los convidados que con él estaban. Y cuando ya había acabado de comer y oyendo Joán el sonido de la trompeta, le dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonía: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo: Adonía, ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sodó y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los sacerdotes y a los peleteos, a los cuales le montaron con su mula del rey. Y el sacerdote Sodó y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gión, y allí han subido con alegría, y la ciudad está llena
de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. Mira, mi querido hermano, aquí te está hablando la palabra que cuando David era ya de avanzada edad, era un hombre ya, hermano, con mucha edad y estaba ya apocado, el rey David estaba ya acabado, hermano, con sus últimos días, Y aquí dice que se le levantó Adonías, hijo del rey Salomón, hijo del rey David. Adonías, hijo del rey David. Adonías va detrás de Absalón y le quiso quitar el trono a Salomón, a su hermano Salomón, porque Dios eligió a Salomón. Dios fue elegido a Salomón cuando David le ofreció holocausto en la era de Jornán Jebuseo. Cuando David compró la era para hacer sacrificio, para que cesara el ángel de matar al pueblo de Israel y a Jerusalén, porque David se engurreció contando su ejército, el ángel estaba con la espada arriba y mataba a todo el que salía, hermano, a la calle. Y Dios le pidió un sacrificio, tuvo que hacer un sacrificio en la era que le compró a Jornán Jebuseo, que estaba trillando. Y aquella era, cuando él hizo el sacrificio, Dios le concedió que dentro de él reinaría un rey, Salomón, su hijo, le daría el reino. Sí, mi querido hermano, déjame decirte que aquí Adonías se levantó, hermano, y le quitó el trono, el reino, a su hermano Salomón, sin que Dios se lo haya dado, sin que sea de parte de Dios, sin que se lo haya dado ni numerado David para Adonías. Déjame decirte, mi querido hermano, que aquí te está diciendo claramente la palabra, que allí dice que en aquel tiempo que también estaba Simeí, hermano, también apareció aquí en los últimos tiempos, en los últimos días del rey David. Apareció Simeí apoyando al rey David. Mira, ¿qué te dice aquí en la palabra? Dice, mira, dice, Joab respondió al rey. Mira qué te dice aquí en la palabra, dice en el versículo 7, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sirbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote, pero el sacerdote Sodó y Benaía, hijo de Joada, el profeta Natán y Simeí, rey, estaban con el rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías, hermano. Mira los que estaban con él apoyando al rey David. Mira, dice, pero el sacerdote Sodó, Benaía, hijo de Joada, el profeta Natán, Simeí, rey, dice, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Es decir, que aquí encontramos ahora a Simeí. Simeí era aquel que se rebeló contra David cuando Absalón, su hijo Absalón, se rebeló contra su padre y le quiso quitar el reino a David. Sí, hermano. Aquí ya, hermano, Absalón se rebeló contra su padre David, y Absalón ya estaba muerto. Y aquí fue cuando Simeí cogió la ocasión y maldeció al rey David y le tiraba piedra al rey David. Pero en esta ocasión vemos al final de los días y al final de los años del rey David, cuando David era muy anciano de edad, vemos a Simeí apoyando a David, al rey
David. Aquel mismo Simeí que maldició al rey David, aquel mismo Simeí que levantó falsos testimonios contra el rey David, aquí vemos a Simeí como está apoyando y peleando por el favor de David y del reino de Salomón. Sí, mi querido hermano, dice, mira, pero, esto está en el versículo 8, dice, pero el sacerdote Sodó y Benaía, hijo de Joada, el profeta Natán, Simeí, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Es decir, que no apoyaban a Adonías que le quitara el reino a Salomón y que traicionara a su padre David, porque David estaba enfermo ya. David ya era muy viejo y todos los males que tenía era que sus días ya se estaban acabando, se le estaban acortando sus días de vida. Sí, mi querido hermano, sí. Y mira que te dice aquí en el versículo 11, dice, entonces habló Natán a Bersabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído? Entonces el profeta Natán, no se le escapaba ni una, hermano. Allí en la casa de David había hombres de Dios, hombres ungidos, que era el profeta Natán, un hombre enviado de la mano de Dios, un hombre puesto allí en el reino de Dios, pero por Jehová de los ejércitos. Sí, mi querido hermano. Y estaba allí el profeta Natán y cogió a Bersabé. Dice, entonces habló Natán a Bersabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agüí, sin saberlo David, nuestro Señor? Ve pues ahora y toma mi consejo. Ve pues ahora para que conserve tu vida y la de tu hijo Salomón, porque como entre Adonías, te mata a ti, Jezabel, y mata a tu hijo Salomón para que no le quite el reino a Adonías. Corre, ve, métete en la cámara, habla con el rey David, dile que está reinando Adonías sin su permiso, si es que él la ha nombrado, y después iré yo detrás de ti cuando tú estés hablando y yo te apoyaré a ti y yo le mencionaré lo mismo. Corre, ve. Y entró Jezabel y consultó con el rey David y le dijo si le tenía dado permiso para que Adonías le quitara el reino a Salomón y que hiciera fiesta y matara ovejas y que matara buey y que matara de todo, hermano. Sí. Y entonces cogió David, montó a Salomón en su mula y lo mandó a Gión y lo ungió allí. Sí, mi querido hermano. Dice, mira, dice, y dijeron, y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, cuando entró el rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra, y dijo Natán, rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del reino y los capitanes del ejército. Pero, dice, pero ni a mí, ni a tu siervo, ni al sacerdote, ni a Salomón nos ha invitado. Y aquí mira, ¿qué te dice en el versículo 23? Dice, y el rey le dijo, toma con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula y llévalo a Gión. Y allí lo ungirá el sacerdote Sodó y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompetas diciendo, viva el rey Salomón. Mira, mi querido hermano, déjame decirte, déjame hablarte, que por mucho que hizo Adonías, por mucha sabiduría, por mucha astucia que tuvo Adonías, de invitar al pueblo a comer, de darle de comer al pueblo, no conquistó el corazón de David, ni tampoco conquistó el corazón de Dios, porque Adonías no era
el elegido de parte de Dios para el trono de Israel, porque Adonías no era el que Dios eligió como rey de Israel, sino Dios eligió a Salomón. Sí, y David sabía quién era el elegido, quién era el llamado para ocupar el reino del trono de Israel, que era Salomón, su hijo. Y cuantiqué el rey David tuvo conocimiento de todo lo que le dijo Jersabé y de todo lo que le dijo el profeta Natán, mandaron a todos los que estaban en el palacio con David y ungió a Salomón y lo sentó en el trono de Israel como rey. Déjame decirte, mi querido hermano, déjame hablarte, mi querida hermana, que mientras Adonías sacaba comida y llenaba las mesas de comida para el pueblo y hartaba a la gente de comer, el único que se pudo sentar en el trono como rey después de David fue Salomón. ¿Por qué? Porque Dios es el que pelea por los que llama. Dios pelea por aquellos que Dios levanta y que Dios elige. Sí, mi querido hermano, porque Dios tenía preparado allí al profeta Natán, para que el profeta Natán se diera de cuenta y examinaba todos los movimientos de Natán y todos los movimientos de los que estaban apoyando a Natán. Déjame decirte, mi querido hermano, que aquí no le sirvió nada a Adonías de lo que él hizo, porque el profeta Natán era el que estaba como guardián de Jehová de los ejércitos en el palacio de David, porque Dios tenía al profeta de Natán como guardián de la casa de David, del trono de David, del reino de David. Y el que gobernaba dentro de la casa de David era Jehová de los ejércitos. Y Jehová tenía allí su profeta, tenía sus ojos, tenía su boca para identificar cuál era el enemigo. Y el profeta Natán fue el que identificó el enemigo y se lo dijo a Jersabé. Y Jersabé habló con David. Déjame decirte, mi querido hermano, déjame hablarte, que por mucho que Adonías hizo para ganarse el trono de Israel, porque Adonías hizo grandes banquetes de alimento, puso grandes comidas de carne, de todo, para que el pueblo de Israel, para que el pueblo de Jerusalén lo ponieran como rey, pero no le valió con Dios. Con Dios no le valió, porque se chocó con un verdadero hombre de Dios, se chocó con el profeta Natán, y allí estaba el profeta Natán para decirle a Satanás y a los demonios: aquí el que reina se llama Jehová de los ejércitos, aquí el que reina se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el único que se va a sentar en ese trono va a ser Salomón. ¿Por qué? Porque lo ha elegido Dios. Y como Dios lo ha elegido, es el único que está preparado para reinar y gobernar a Israel. Sí, mira mi querido hermano, déjame decirte, déjame hablarte, que hoy en día en las iglesias hay muchísimos Adonías que sacan banquetes de comidas a las calles, que van repartiendo comida por las calles, que quiera ganarse el trono, de Dios repartiendo banquetes de comida en la calle. Pero ellas no se dan de cuenta que no son los elegidos que ellas tienen dentro de su casa para el trono de Israel, para el trono de Dios. ¿Por qué? Porque por muchos alimentos que Adonías le dio de comer al pueblo y por muchos banquetes que Adonías hizo, no pudo comprar a Dios,
no pudo conquistar el corazón de Jehová, no pudo conquistar ni comprar al profeta Natán. ¿Por qué? Porque había trama, había, hermano, orgullo, había vanagloria, había altivez de espíritu y había, hermano, sustracción de reino, sustracción de trono. Sí, porque Adonías le quiso robar, le robó el trono, le quiso robar el trono, el reino a Salomón, a su hermano Salomón. Pero se chocó con un hombre de Dios, se chocó con el ungido de Dios, se chocó con el profeta Natán y le dijo, no, tú no sirves para rey. Aquí quien va a reinar es el elegido de Dios, el elegido de Jehová. Aquí quien se va a sentar en esa silla y en ese trono se llama Salomón, porque Dios lo ha elegido y porque es el elegido y el llamado de Dios. Déjame decirte, mi querido hermano, mi querida hermana, que tú le podrás dar de comer a toda la gente que tú quieras, que se te volverán los bolsillos de revés, sacándote y vaciándote los dineros y vaciándote los bolsillos para darle de comer a todo el pueblo, pero eso no te va a servir de nada para cuando Dios no acepta tu desorden, para cuando Dios no acepta tu pecado, para cuando Dios no acepta que tú pongas en el trono a Adonías. Sí, mi querida hermana, porque Adonías no es llamado de parte de Dios para el trono de Israel, porque Adonías no es traído ni es levantado de la parte de Dios ni de la mano de Jehová de los ejércitos para que tú los pongas en el trono de Dios, en el altar de Dios. Así que el elegido era Salomón, y por muchas comidas y por muchos gastos que hizo Adonías, no le sirvió, no le valió de nada, porque allí estaba el profeta Natán, porque el profeta Natán fue el que dispuso todo y fue el que detectó todo y fue el que sacó todo a la luz, y por el profeta Natán fue Salomón rey de Israel. Mira, y déjame decirte que aquí estaba también, hermano, Simeí, el que maldició a David cuando Absalón se rebeló contra su padre David y le quiso quitar el reino. Porque esto fue lo final ya de los días del rey David, cuando David estaba ya enfermo, cuando ya sus días se le estaban apagando, cuando la luz de sus ojos se le estaban apagando. Y aquí vemos cómo Simeí, el que maldició al rey David cuando Absalón le quiso quitar el trono, el que le tiraba piedra, el que levantó falsas calumnias, aquí lo vemos en los últimos días del rey David, Simeí apoyando a rey David y a Salomón. Esto está en el versículo 8, dice, pero el sacerdote Sodó y Benaía, hijo de Joaída, el profeta Natán y Simeí, rey y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. ¿Por qué? Porque Adonías era un falso, Adonías era un sustruador, un ladrón de reino, un ladrón de trono, un ladrón, hermano, de corona, un ladrón, hermano, de quitarle a su hermano lo que era heredado de parte de Jehová de los ejércitos, un ladrón, hermano, de cargos y de reino, que él no se merecía. Sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana. Mira, hermano, déjame decirte, aquí estaba Simeí, Simeí, hermano, las semanas pasadas a mí me empezó a tirar piedra. Simeí se le escapó algunas palabras diciendo que yo predicaba para agradar a los hombres. Entonces, el pastor Simeí, que en este caso es el pastor Juan Carlos Arrigan, dijo que yo predicaba para agradarle a los hombres. Entonces a mí esa palabra me sentó muy mal y yo me puse un poquito histérica con esa palabra y le tomé represalia al pastor Juan Carlos Arrigan. Pero hace, hermano, aproximadamente 3 días, el pastor Juan Carlos Arrigan dio un vídeo
aconsejando en esos vídeos que he dado de consejo por la mañana, hablando de las personas que son ungidas y que son dotadas con dones. Que Dios se usa de las personas que están llenas del don del Señor, que están llenas de dones espirituales, que lo mismo que Dios se usa de un hombre ungido, lleno del don de Dios para hablar y revelar, que lo mismo se usa de mujeres ungidas, de mujeres llenas de la unción de Dios, llenas de la revelación de Dios, y que lo mismo las mujeres son mujeres llenas del poder del Espíritu de Dios, mujeres ungidas, mujeres llenas de la unción de Dios. Es decir, que aquí Juan Carlos Harrigan me estaba justificando, me estaba justificando, dando a entender que yo no soy la mujer que aparenta diciendo algunas palabras a algunas personas de que yo soy una mujer mala. Yo soy una mujer de Dios, una mujer entregada al Señor. Y si yo voy a trabajar es para darle de comer a mis hijos, hermanos, para ganarnos el sustento del pan, para pagar mi agua, mi luz y mi casa, que es lo que puede hacer cualquier pastor y cualquiera pastora hoy en día. Yo no me voy a mi trabajo a nada malo. Entonces, el pastor Juan Carlos Harrigan aquí me está justificando en ese vídeo, aquí me está poniendo en un alto pedernal. Sí, aquí me está poniendo muy harto, me está diciendo que las mujeres de visiones son las mujeres que estamos llenas del Espíritu Santo, somos las que tenemos la visión de Dios, porque una mujer sin el Espíritu Santo no puede tener revelación, no puede tener visión de Dios. Y aquí este hombre aquí me está justificando, me está dando buen testimonio, me está dando una buena imagen de mi persona. Y este vídeo lo vi yo ayer, y este vídeo lo subió el pastor Juan Carlos Harrigan hace, hermano, antes de ayer. Y aquí él está queriendo arreglar la cosita de lo que ha pasado, del malentendido que ha pasado entre nosotros. Sí, mi querido hermano. Yo estaba esperando, hermano, que Juan Carlos Harrigan reaccionara de esta forma. Digo, a este se le ha escapado alguna palabra, hermano, porque vivimos en cuerpos de carne y hay a veces que se nos va. Digo, a Juan Carlos Harrigan se le ha ido la palabra. Digo, pero yo sé que Juan Carlos Harrigan tiene de Dios y verá cómo Juan Carlos Harrigan tiene que arreglar la cosa. Y Juan Carlos Harrigan se ha encargado con este vídeo de querer arreglar la cosa entre nosotros. Y en este vídeo está mencionando y hablando y me está poniendo que yo soy una mujer de Dios, que yo estoy llena del Espíritu Santo, que estoy llena de la visión de Dios, que Dios se usa de las mujeres que están llenas de la visión de Dios, del poder de Dios, del Espíritu Santo, y son las que damos revelación y somos las que guiamos